Sí. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión del seminario latinoamericano de INSEA, que tendrá 3 capítulos, uno cada mes. Este primero aquí en la ciudad de Montevideo, el segundo, que será moderado por la profesora Miriam Celeste Martins de la Universidad Presbiteriana Mackenzie en San Pablo, y el tercero en el mes de noviembre por el profesor Mario Mogrovejo Domínguez en Lima, también profesor universitario, y cabe decir que contamos con la colaboración y el apoyo de nuestras instituciones y de nuestras organizaciones, tanto la Asociación de Educadores por el Arte de Perú, la Universidad Presbiteriana Mackenzie en Brasil y la Universidad de la República, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, aquí en Montevideo, que ha permitido el uso del soporte digital y la colaboración de algunos y algunas colegas de la facultad, que a su vez hacen parte también, la mayoría de ellos, de INSEA, de manera que estamos aquí prácticamente entre amigos y amigas para conversar algunos temas y asuntos vinculados a la educación artística, a la arte educación, la educación por el arte, a través del arte, en fin. Quiero saludar también a las compañeras y compañeros de INSEA a nivel internacional, tanto a Patsy, la actual secretaria, como a Glenn Coates, de quien tenemos ahora un mensaje, y también a Teresa, que está por allí entre el público. Teresa Esa, nuestra antigua presidenta, pero vigente en su permanencia y en su amistad y en su contacto de todos nosotros y todas nosotras. Me gustaría que Mario y Miriam pudieran enviar un saludo. Luego vamos a pasar a un mensaje del presidente de INSEA, un breve video, y luego pasaremos a las presentaciones, y allí Marcela, Andrea, Nancy, Valeria y Sergio tendrán oportunidad de presentarse también. Son colegas y compañeras y amigos de Chile y de Uruguay, y respetaremos lo máximo posible nuestro tiempo, de manera de que en el entorno de las 20 horas de Uruguay, 18 horas de Lima y 17 horas de Guatemala, estaremos finalizando. La organización en general va a ser, luego del video de Glenn, vamos a comenzar con la presentación de Marcela, Andrea y Nancy, que han resumido, digamos, en 40 minutos su participación. Luego Valeria tendrá 20 minutos y Sergio otros 20 minutos, y la media hora final será para responder algunas preguntas. Como somos muchos y somos muchas, la modalidad de respuesta será que ustedes, por favor, vayan enviando sus preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas de la aplicación Zoom, de manera que nosotros podamos ir sistematizando y resumiendo para hacerla llegar luego a los panelistas y optimizar el tiempo de todos y de todas. Entonces, Miriam, adelante, y Mario, antes de pasar a la presentación de Glenn, por favor. Bem-vindo a todos. Falarei em português, porque assim vamos trocando as nossas línguas. Mais interessante isso, né? Do que tentar falar um portunhol. Então, é uma delícia estar com o Fernando e Mário nessa ação de um Conselho Mundial para a América Latina, e com a possibilidade de tentar realmente formalizar uma rede entre nós, no sentido de que a gente possa criar maiores interações em relação às nossas pesquisas, aos nossos textos, aos nossos pensamentos da América Latina. Então, é um prazer, estarei aqui, e no dia 25 vocês estarão comigo lá em São Paulo. Ou aqui em São Paulo. Mário, passa a bola para você.
Mario. Buen día a todos, bienvenidos amigos y amigues, a todos en esta oportunidad que la coyuntura nos permite por la pandemia hacer todo esto de forma virtual, ¿no? Y lo más rescatable de todo esto es poder compartir experiencias dentro de esta gran región, o como llamamos nosotros la patria grande, ¿no? Compartir experiencias y pensar en América Latina como una, como decía Miriam, ¿no? En una gran red de todos nosotros que podamos compartir nuestros aprendizajes, nuestros aciertos, todo eso. Y para eso está este webinar, ¿no? Gracias y bienvenidos. Muchas gracias y ahora vamos a compartir un mensaje de Glenn Coates, presidente de INSEA. Por favor, si hay alguna situación de dificultad con el audio, con algo, nos lo hacen saber. ¿Nos silenciamos mejor? Sí, por favor. Greetings and welcome to this webinar. First of all, I would like to thank the organisers, our Latin American elected World Councillors, for inviting me to speak to you. My name is Glenn Coates and I am the President of the International Society for Education Through Art. In these days when it's very difficult for us to get together, normally we have world congresses and regional congresses, but in 2020 everything has changed, and it's so important now that we try to maintain contact as art educators, as people who care about art education, who care for our students in our schools, in our communities, in our colleges and in our universities. There has never been a more important time to be able to talk to each other, to promote dialogue and understanding across cultures. So, the International Society for Education Through Art is an organisation run by art teachers for art teachers. Unfortunately for many of us, this is what we are looking at on a daily basis. But as this slide shows, this is not a school, and it can never be a school. It can never replace that teacher-student interaction. Almost everybody seems to think they know what teachers or educators do. Only teachers, lecturers, educators who have been involved closely in teaching really understand what's actually going on, what we are really doing. As creative people, as artist educators, we like to think that we are encouraging creativity and the ability to think differently and create solutions in our students. The reality in many schools is somewhat different. This caught my eye somewhere on social media, and it seemed to me to encapsulate all that could be bad about certain approaches to education. As an international community, INSEA strives to support our members in being creative, in being individual, and in promoting a creative and meaningful education for all their students. It seems incredible to think that this was only 1 year ago. How much has changed in 2020? This was the International Society's World Congress in Vancouver, where people come together to share ideas, exchange knowledge, and to promote education through art. I know that there is fantastic education going on in the many countries that form Latin America. This information on the screen in Spanish is our manifesto. These are our core beliefs as a society. I know there is a lot to take in there, but you get some idea of what we stand for, and we want to welcome you to join us.
Most people cite two main reasons for joining. One is for professional development as an educator, and the other is about networking and sharing information. So what do you get if you join? These are just some of the benefits: monthly newsletters, the art education journals. You also automatically are a member of the World Alliance for Art Education. But more than that, you get connected with people of like mind all around the world. Our membership fees are very reasonable. In fact, we have recently revised them. It depends on the country that you live in, and so our fees are linked to national development indexes. In many cases, it can cost less than a cup of coffee a week. So, what are you waiting for? It's easy to join online. You can do it, only takes a couple of minutes, and you will be welcomed to a society of like-minded individuals, a community of practice and research, a community, a family, a group that is dedicated specifically to art education, not education through art. What is its potential? How does it develop and help society, and how does it nurture individual creativity for you? In these difficult times, when it's so difficult, so problematic to come together, to meet and exchange ideas in person, webinars such as this one are key, and so is the network that INSEAD provides. I look forward to welcoming you to join us. Well, I hope you have a great seminar. I'm sure you will have. I really wish I could have joined you, but I do hope that you, at least some of you, will consider joining the society and reap the benefits. I know I have over the years. Many years ago, when I first started teaching, I was in a school which was quite isolated and didn't have a chance to speak to anyone about art or about art education during the course of the school year. And it's only since becoming a member of the society that I realised that actually the problems are very similar in different parts of the world. I have learned and grown and shared a great deal and benefited a great deal through being a member of INSEAD. Join us. I look forward to welcoming you. Thank you. El micrófono, querido Fernando. Muchas gracias a Glenn por aún a la distancia, y la distancia geográfica y la distancia temporal, y un gusto para todos nosotros y todas nosotras recibir el mensaje de Glenn como presidente de INSEAD. Entonces daríamos la palabra a Marcela Rojas, Nancy Chila y Andrea Meléndez de Educarte de la República de Chile. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Marcela Rojas. Represento Educarte, Sociedad Chilena de Educación por el Arte. En nombre de nuestra asociación agradecemos esta invitación a este primer encuentro que conectará nuestro continente. Brevemente les explicaré quiénes somos y nuestro vínculo con INSEAD. En 1981, Herbert Reed, presidente del INSEAD, encomienda a nuestra fundadora Dora Águila que cree una asociación gremial que reúna a todos los profesores de todas las artes en Chile. Y es así como nacemos. Nosotras y nosotros somos la organización local afiliados a INSEAD. Ahora los dejo con Andrea Meléndez Toit, vicepresidenta de Educarte Chile, que es la nueva editora de nuestra revista. Hola, ¿cómo están? Estamos muy contentos que estén tantos educadores de arte de distintos países reunidos aquí de manera virtual. De esta forma nos sentimos cerca y no se siente esa distancia geográfica ni la frontera. Hoy día los quiero invitar a publicar en nuestra revista Educarte. Nuestra revista es muy importante porque es la primera y fue la única revista indexada de referencia latinoamericana de educación artística hasta el 2016.
porque ese año nace la revista CLEA. O sea, solo hay 2 revistas registradas de educación artística hoy en día en Latinoamérica, y esta es una, la más antigua, ¿no? Hasta la fecha, nuestra revista ha sido impresa solo en papel. Este año, nuestro proyecto es hacerla en formato digital, y por eso queremos aprovechar esta instancia para que en nuestro primer número digital aparezca publicado este encuentro. El propósito de nuestra revista es visualizar el panorama de la educación artística a nivel nacional, pero también cartografiar el contexto latinoamericano, de nuestro continente, en todas sus identidades locales representadas. Esperamos que gracias a sus papers podamos ir dibujando este mapa latinoamericano juntos. Tengo la impresión de que en nuestra América Latina se cocina una nueva mezcla que dará como resultado una receta nueva. No son las recetas tradicionales, producto de los estudios europeos y norteamericanos, ¿verdad? Dame un segundo. Estamos acostumbrados a degustar en las publicaciones oficiales. Y este es el sabor que queremos hacerles degustar en esta revista. Un nuevo sabor, que no es producto de la poscolonización, sino que es de nuestra América, libre, y nuestros modelos propios, con nuestra cocina fusión. Mil gracias por la invitación. Estamos seguros que este primer evento será uno de muchas cosas que haremos juntos para estrechar los vínculos de nuestro hermoso continente. Nos pueden contactar en la página web que es educarte.cl. Damos la bienvenida. ¿Ah? Educartechile.cl. Educartechile.cl. En el chat, sí. Perfecto. Ahí lo pueden anotar, Marce, ¿cierto? Para que Sí, lo puedan ver. sí. ¿Ya? Así que ahí nos mandan todas las dudas que tengan. Damos la bienvenida a nuestra expositora representante de Educarte, que es Nancy Chila, quien tiene una importante trayectoria como educadora y artista visual. Estudió pintura en la Universidad de Chile, pedagogía en artes plásticas en la Pontificia Universidad Católica y magíster en artes de la misma universidad. Actualmente se desempeña laboralmente como profesora de didáctica y prácticas específicas en artes visuales en el programa de formación pedagógica de la Universidad del Desarrollo. Es coordinadora y profesora del Departamento de Artes Visuales del Instituto Hebreo y consultora externa en evaluación de estándares disciplinarios de la asignatura de Artes Visuales para la Educación Básica y Media del Consejo Nacional de Educación. El tema que ella tratará hoy es acerca del vínculo que se establece entre la escuela y la universidad a través de las prácticas de los estudiantes de pedagogía en artes visuales. Ahora entonces los dejo con Nancy Chila. Dale, Nancy. Hola, buenas tardes a todas y todos. Voy a compartir pantalla para una presentación. Si me puedes habilitar, Fernando, o no. Bien, tal como dijo Andrea, ¿cierto? Esta ponencia se va a tratar sobre los vínculos institucionales en la formación de profesores de arte. Esto alude a una necesidad real que se ha dado en mi práctica pedagógica y que me ha permitido reflexionar sobre la importancia de generar vínculos nutritivos entre los centros de formación, la universidad y los centros de práctica, las escuelas, en la formación de profesores de artes visuales. A lo largo de mi experiencia como docente y coordinadora del Departamento de Arte de un colegio, he podido observar la práctica de alumnos en formación de diferentes universidades. Si ustedes han recibido a futuros profesores en su escuela o si recuerdan los establecimientos educacionales en los que hicieron sus prácticas, es posible que les hayan pasado las mismas cosas que les voy a relatar ahora. Puede ser que hayan tenido que trabajar con ese estudiante que no habla, con el que llega muy tímido o tímida, al que se le quedan las cosas, el que se enferma constantemente, o ese practicante responsable y apoyadora que nos salvó alguna clase,
y que viene con una excelente preparación de la cual aprendemos nuevas estrategias, especialmente las relacionadas con la tecnología. Comentaré ahora un par de experiencias que me servirán para explicar algunos elementos que me parecen fundamentales en la construcción de buenas relaciones entre la escuela y las instituciones formadoras. Hace algunos años, una alumna en práctica envió un correo la noche anterior de su intervención para decir que no se sentía preparada para hacer su clase, por lo que no la iba a realizar. La profesora, que era en ese momento mi compañera de trabajo, que había aceptado a aquella estudiante, obviamente me dijo: Nancy, no más prácticas. Y tenía toda la razón. Mi compañera había cedido su clase, le había otorgado el espacio y el tiempo para ayudarla a preparar los recursos didácticos, y así todo, la alumna no respondió. Luego de eso, hablé con la coordinadora de la universidad para comentarle que no recibiríamos más practicantes. Inteligentemente, la directora a cargo se tomó el tiempo y vino a conversar con nosotras. Esa reunión permitió conocer las falencias que veíamos en el sistema de prácticas que tenían en esa universidad, y así ella se pudo hacer una idea de cómo funcionaba ese modelo en el contexto real. Dejamos de recibir alumnas por un tiempo, pero finalmente volvimos a acceder. La experiencia mejoró notablemente. Las practicantes llegaron con mayor dominio y claridad de su rol y conocimientos. Supimos entonces que habían realizado cambios en la malla curricular y que implementaron un nuevo sistema de admisión en el que solicitaban un portafolio con trabajos de escritura y obra artística como requisito de ingreso. El segundo caso corresponde a otra universidad con la que hace años trabajamos de manera conjunta. Generalmente recibimos muy buenas estudiantes en formación, comprometidas y con buena disposición a trabajar en equipo, con buen nivel de conocimientos disciplinarios y pedagógicos. Hace poco tiempo, un estudiante propuso generar un proyecto en el que utilizaría el enfoque pragmatista en un curso de segundo medio, y le abrimos el espacio para que lo implementara. Si bien los adolescentes eran un poco reacios a expresar sus ideas y vincular el ejercicio con vivencias personales, el estudiante perseveró y logró sacar adelante lo que tenía planificado, creando en conjunto con los alumnos una instalación en la que se observaban elementos biográficos y reflexiones sobre los temas abordados. Esto me permitió observar cómo implementar una clase con enfoque pragmatista, por lo que el aprendizaje fue mutuo. A partir de estas y otras experiencias, podemos preguntar, ¿qué tipo de relación se establece entre el centro formador, la universidad y los centros de práctica, las escuelas? ¿Qué pasa en ese espacio pedagógico que comparten ambas instituciones? A través de los alumnos en práctica, se comienza a transmitir de una institución a otra ciertos tipos de información. Por ejemplo, la escuela muestra modos de hacer, métodos, planificaciones, normas, rutinas, etc. Y a su vez, a través del mismo agente, la practicante, se transmiten hacia la escuela estrategias, referentes, conocimientos y los saberes e investigaciones propias del mundo universitario. Este intercambio no explícito es interesante de revisar, puesto que generalmente no se da de manera directa. Muchas veces los profesores de ambas instituciones no se conocen y su relación se limita a compartir el aula mientras observan la clase del practicante. Como se ha investigado, nos queda bastante por mejorar en la formación de profesores y profesoras de arte, no solo a nivel superior, sino también en comprender que es fundamental establecer un diálogo directo entre el mundo académico y las escuelas, con el fin de generar un acompañamiento profesionalizante a las futuras profesoras y profesores en el quehacer docente. En este sentido, es fundamental que esta relación se posicione de una manera más horizontal, en la que la academia valore el conocimiento práctico que se desarrolle en las escuelas, y las escuelas, junto a sus docentes,
permitan que el conocimiento y las propuestas académicas renueven sus prácticas. ¿Qué valor tiene para los profesores de arte recibir y acompañar a docentes en formación en la enseñanza del arte? En primer lugar, observamos que para la enseñanza de las artes, contar con practicantes es un gran apoyo en la gestión de aula. Por ejemplo, implementar una clase de grabado a un curso de 30 o 40 estudiantes involucra una energía importante. Una clase, organización del espacio, instrucciones claras y precisas en las acciones de cada etapa, especialmente si se trata de una clase de impresión. Entonces, contar con el apoyo de un estudiante en formación que conoce los procedimientos y contenidos disciplinares genera mayor posibilidad de usar el tiempo y los recursos de manera efectiva, retroalimentando a alumnos que necesitan mayor mediación y, por supuesto, promover el aprendizaje de conocimientos específicos de las artes visuales. Por otra parte, se genera un apoyo en la creación de recursos didácticos. Todos sabemos el escaso tiempo que tenemos para la preparación de clases, por lo que contar con esta ayuda facilita y promueve la incorporación de nuevos referentes más cercanos al mundo juvenil y a la cultura visual de los escolares. Abrirse a un diálogo intergeneracional entre el novato y el experto permite renovar los saberes docentes, las estrategias de mediación o el uso de nuevas tecnologías. En este sentido, no solo se amplía el campo cultural de nuestros alumnos, sino también el de nosotros. Por último, otro aspecto en que nos vemos beneficiados al generar vínculos estables y sólidos con los centros de formación es el acercamiento a los saberes e investigaciones que se desarrollan a nivel universitario, ya que es más accesible la información a charlas, seminarios o encuentros de carácter artístico o pedagógico que propician intercambios reflexivos sobre la enseñanza y el arte. Mirando desde el otro lado, ¿qué aprendizajes y conocimientos promueve la escuela en las y los estudiantes en práctica de pedagogía en arte? Cuando ellos llegan al centro de formación, se llega a la verdad o a la realidad. Esto quiere decir que la teoría se pone en cuestionamiento y la teoría aprendida durante la carrera comienza a ser comparada o puesta en crisis con lo que acontece en el aula. Es muy diferente aprender a crear en talleres de arte en la universidad que llegar a una sala y enseñar ese conocimiento a adolescentes o niños que probablemente no tienen tanta motivación o interés por nuestra disciplina. De esta manera, el estudiante en práctica pasa de aprender arte como el objeto de conocimiento a aprender cómo se enseña el arte como un objeto pedagógico. Esto solo se da en los acontecimientos diarios de la escuela, en su carácter contingente, donde constantemente emergen situaciones que abordar o resolver. El espacio escolar permite vivenciar cómo se implementa la enseñanza de las artes, sus tiempos, sus modos y principalmente sus procesos en lo que constantemente se transita entre lo artístico y lo pedagógico. La práctica en la escuela debería permitir pensar la enseñanza de las artes con flexibilidad. Si se da la oportunidad al futuro profesor, este se puede transformar en un agente que reflexione pedagógicamente, aportando con innovaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje, en los que pueda ser acompañado por un tutor o experto en las experiencias propias de la disciplina, como la experimentación estética, la transformación visible de procesos creativos, la expresión de emociones o la simbolización de ideas. Para terminar, me gustaría abordar una última pregunta. ¿Qué acciones han sido eficaces en el acompañamiento de las y los estudiantes en práctica que posibilitan una experiencia enriquecedora para ambas partes? Voy a mencionar entonces 3 acciones. Una de las primeras es integrar al estudiante en formación al equipo de trabajo, a la cultura de la escuela,
y posibilitar su participación en las actividades propias del mundo escolar, construyendo una relación de compromiso profesional. En segundo lugar, es importante valorar sus sugerencias y cuestionamientos sobre la práctica pedagógica. Esto permite comenzar a establecer un diálogo profesional y una profundización en el pensamiento de su quehacer, fortaleciendo la reflexión entre la teoría y la práctica. Esto implica abrir los espacios de negociación en los que tenemos que ceder como formadores a propuestas diferentes a las que estamos acostumbrados, pero también donde podamos dar a conocer el porqué de ciertas decisiones o acciones. Y en tercer lugar, es importante establecer un tiempo específico para reunirse con las estudiantes en práctica y acordar tareas precisas y claras que les podemos encargar, tanto durante la clase como fuera de ella. Es muy importante generar un vínculo de confianza para que realmente se realice la práctica pedagógica, como darle un cuerpo de trabajo para que evalúe, pedirle que realice pequeñas intervenciones durante la clase o coordinar cómo organizar a los estudiantes al inicio o cierre de la misma. Esto permite que de a poco se vayan apoderando de su rol. Y si pensamos que generalmente estarán un semestre o a veces el año completo en el centro de práctica, al cabo de unos meses ya comprenderán el sistema de cada escuela. Finalmente, para cerrar, como profesora de aula creo fundamental asumir el rol modelador de los profesores expertos y que la escuela deba integrarse de manera consciente a la formación docente en la enseñanza de las artes. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, Marcela, Andrea. Muy interesante la presentación. Andrea y Marcela, no sé si quieren agregar alguna cosa. Si no, damos paso a Sergio. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Y no hay aplausos aquí, si no aplaudiríamos, pero ustedes hagan de cuenta que estamos todos así aplaudiendo. Sergio, ¿quieres seguir tú? Bueno, si tú quieres. Por favor. Muchas gracias, querido Fernando, querido Mario, querida Miriam, por esta invitación. Un abrazo a cada una y a cada uno desde donde quiera que estén hoy día compartiendo este encuentro con nosotros. Quiero compartir esta imagen y a la vez leer un texto que les escribí. Bueno, voy con el texto y luego ponemos a Mafalda, a propósito de la muerte de Quino. El texto lo he titulado Sara Soto. Hace pocos días atrás, ayudaba a una sobrina a hacer tareas de inglés para su escuela. La oración correcta, cuya respuesta debía marcar en su prueba de selección múltiple en la línea, era la siguiente frase. Los profesores no serán reemplazados por computadores. Coincidiendo con lo que decía Glenn Allen. Me reí y pensé que siempre es una buena oportunidad para transmitirle mensajes a los niños y las niñas. No vaya a ser cosa que después de esta pandemia esa pesadilla se transforme en realidad y las computadoras reemplacen a los profesores. Ojalá que no. Mi cuñada me miró con alivio porque por un segundo no tuvo que ser la obligada madre docente que esta pandemia le impuso ser. Pandemia que nos está arrebatando todo, vidas y ritos, y que ha normalizado la muerte, enfrentándonos de manera indolente ante sus números que lejos de detenerse aumentan. Nos hemos convertido en contadores inhumanos
a quienes solo nos importa que esa cifra no nos toque, mientras la vemos pasar indiferentes frente a nosotros. Perdí la cuenta, pienso. Sara Soto me envía un mensaje a mi teléfono. Mañana va a visitar a una familia cuya casa se quemó porque la estufa a leña tenía el caño obstruido con basura. Me reenvía el mensaje de un bombero con los detalles del incendio y me recuerda que en algún momento, cuando visité su escuela rural unidocente, ubicada en una de las 40 islas de este archipiélago, del archipiélago de Chiloé, para trabajar con su comunidad, fuimos juntos a un velorio a esa casa para dar el pésame. Casa que hasta ayer estaba al lado de su escuela, donde solo asisten 2 niños. Ella habla de nuestra escuela y de nuestra comunidad. Siento. Escribo sin encontrar una institución que legitime mi trabajo con las escuelas rurales del archipiélago. Es una sensación rara que me conecta con mi amiga ya jubilada, la doctora Ana Angélica Albano, o la Nana, como la conocemos muchos de los que estamos acá. Experta en educación artística y hoy día libre docente de la Universidad Estadual de Campinas, UNICAM. Desde el 2016, Nana vuela desde Sao Paulo al sur para trabajar conmigo en nuestra escuela y con nuestra comunidad. Me conecto con ella porque su libertad expresada en su texto, El arte en la escuela en tiempos de pandemia, escrito para el Instituto Arte na Escola, me conmueve y me identifica. Sara Soto reparte las guías de aprendizaje en papel a sus estudiantes. Esto de que las clases sean virtuales no aplica para esta profesora de escuela rural unidocente a quien su autoridad comunal de educación presionó hace poco tiempo atrás para que volviera a su escuela junto a sus 5 colegas, todas profesoras en las islas de Quinchao. Contuvo la rabia, sintió la indolencia, el abuso de poder y la medida arbitraria que claramente no era para todos igual. Porque son escuelas chicas, nos hacen esto, me dijo. Sara Soto estaba, con justa razón, furiosa ante esta presión indebida que a su vez ejerce el propio Ministerio de Educación, quienes quieren que se vuelva a la presencialidad en todo el país, tanto a nivel escolar como universitario, siendo que aún no están las condiciones de sanidad que garanticen un retorno seguro a la escuela. Ella prefiere seguir repartiendo las guías impresas y las canastas de alimentos a sus estudiantes. Para eso le paga a una persona, para que la lleve, porque ella no maneja. Sara Soto ganó la pelea y su autoridad se retractó públicamente. No están las condiciones en el archipiélago mientras los camiones que extraen los salmones entran y salen sin detenerse en los cordones sanitarios. Estamos aislados porque el archipiélago no cuenta con infraestructura para enfrentar una pandemia. La marea subió, la miro ahora por mi ventana con el continente de fondo. La pandemia ha obligado a cerrar las escuelas y con eso también se cierra un ecosistema de seguridad y protección, especialmente cuando hemos visto que los hogares no son lugares seguros, lo que se ha visto reflejado a su vez en el aumento del número de casos de violencia de género, pero también lo vemos cuando las maestras, como es el caso de Sara Soto, apoyan en procesos gravitantes a sus estudiantes, más allá del de enseñanza y aprendizaje. Me refiero al de la contención y compañía a sus comunidades. Discúlpenme por favor que regrese en el tiempo y me devuelva al miércoles 16 de octubre del año 2019, casi un año atrás, ya que ese día nos encontrábamos en el Paraninfo de la Universidad de la República con motivo de la inauguración del tercer Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual, Cartografías en Acción, Cruzando Visualidades. Mi amigo aquí presente, Fernando Miranda, me invitaba para hablar del trabajo en educación artística con las escuelas rurales unidocentes de la isla de Quinchao, que lidero desde el 2016, mismo año que conocí a Nana Albano y Sara Soto, con 4 meses de diferencia la una de la otra para ser exacto. Ese seminario coincidía con una discusión que en ese momento se estaba dando en Chile sobre una eventual disminución del 20% del presupuesto en cultura, ocasión en la que manifesté que desde fuera muchos creen que Chile es un país fantástico, que goza de una economía increíble y que vivimos en un estado de bienestar ejemplar. Esto no es verdad. Chile es un país desigual, con una gran brecha en el acceso, donde casi todo está privatizado,
y en el que no hay un estado de bienestar que asegure salud y educación para todos. Fue esa brecha o distancia en el acceso al arte y la cultura lo que me motivó a trabajar en zonas aisladas en este archipiélago, en el archipiélago de Chiloé. Al día siguiente, el viernes 18 de octubre, coincidiendo con el aterrizaje de mi vuelo procedente de Montevideo, ocurrió lo que se conoce como el estallido social. Fue un despertar que provocó cambios importantes, como por ejemplo un plebiscito nacional, donde el 25 de octubre próximo nos encontraremos en las urnas para decidir si queremos cambiar la constitución elaborada en dictadura para redactar una nueva que dé cuenta de las transformaciones que Chile necesita. Me detuve y retrocedí ahora en el tiempo porque fue Sara Soto quien me advertía desde ese 2016 en nuestra escuela y al trabajar con nuestra comunidad acerca de las injusticias del actual sistema educativo. La educación artística la conocí gracias a la educación pública, y ya que hablamos del despertar de Chile, fue ese diagnóstico de injusticia, falta de oportunidades, lo que llevó a conectar a artistas, académicas y académicos con territorios y escuelas desde un sentido de acceso mediante la educación artística como motor transformador. Pienso en octubre del 2019 y en quienes decían que Chile era un país un día jueves y otro el día viernes. Definitivamente ellos no vivían en Chile, porque si antes estábamos felices y era mentira, hoy estamos tristes y es verdad, como decía un letrero en la calle con motivo de ese despertar. Entendí lo fundamental que resulta generar desde ese lugar el vínculo entre arte y educación, permitiendo adentrarme en el espacio formal de educación desde un lugar de experimentación, de sueños, de imaginación y de creación, donde la expresión de niñas, niños, niñas y docentes cobra especial importancia a la hora de generar dinámicas horizontales en la relación academia, escuela y práctica artística. Todo esto de manera, por cierto, bidireccional, o sea, de ida y de vuelta. Trabajar junto a Sara Soto en las escuelas me ha permitido ver que, mediante la educación artística, existe mayor valoración del entorno natural y comprensión de la importancia del patrimonio inmaterial, mayor desarrollo de habilidades sociales en las y los estudiantes. Ha permitido también generación de redes de apoyo entre las profesoras, las 5 profesoras de escuelas rurales unidocentes que les mencioné, quienes han demostrado mayor confianza, posibilidad de mirarse e identificarse, mejoramiento de la autoestima en estudiantes y también de las profesoras y un mayor compromiso con sus territorios. Nana Albano concluye en su texto, comillas, mientras más confinados en nuestros pequeños mundos estamos, más urgente se hace la comunicación con el otro, más perentoria es la necesidad de escuchar otras voces, otros sueños y otras esperanzas. Cierre comillas. Por eso agradezco, Fernando, esta instancia de encuentro y diálogo que nos permite reunirnos, aunque sea a través de una pantalla, aunque sea mirando un orificio que nos hace creer que delante hay un otro, pero sin lugar a dudas, reconociéndonos como sujetos sintientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, muy sentido y muy propio tu presentación y muy fundado en la experiencia, cosa que nos hace muy bien y va muy de acuerdo a lo que queremos desarrollar en estos encuentros. Y un recuerdo para Joaquín Lavado, para Quino, que nos ha enseñado tanto también en algo que seguramente tiene mucho contacto con la educación artística y con nuestras visualidades de infancia y de adolescencia y de madurez en este personaje de Mafalda y en todos los personajes de la tira de Mafalda. Gracias por traerlo y por recordarlo, que bien merecido está. Damos la palabra entonces ahora a Valeria Lepra, de la Universidad de la República de Uruguay. Adelante, Valeria, y bienvenida. Muchas gracias. Primero, agradecer esta invitación. Segundo, aclarar que yo no soy, que son otras y otros los protagonistas del relato que voy a hacer, que claramente no soy yo una de ellas, y que tiene que ver
con una conquista de la educación artística y una conquista de la educación pública, que para algunas y algunos de ustedes este tipo de conversación puede estar saldada, pero para nosotros inicia con fuerza a partir del programa escolar del 2008 y con más fuerza aún en el 2015 con la constitución de la Inspección Nacional de Educación Artística en educación primaria pública, que de eso es lo que quiero conversar hoy. Porque si bien el arte ha estado presente en la escena escolar uruguaya, con diferentes denominaciones que responden siempre a formas distintas de pensarlo, de pensar el arte y de pensar su lugar en la enseñanza, las concepciones de educación artística que subyacen a esos planes escolares no han sido profusamente estudiadas, o por lo menos no han tomado carácter público. Remitiéndome a una tesis de Selva Pérez, ella plantea que encontró en documentos oficiales diferentes denominaciones para pensar la educación artística, ¿no? Pensada como expresión artística, como cultura artística, como educación artística, como conocimiento artístico, y cómo esas designaciones que aparecían en todos esos documentos daban cuenta de las distintas formas de concebir la educación artística, pero también de distintas orientaciones didácticas para su enseñanza. En ese sentido, el arte siempre ha sido ubicado como una disciplina subsidiaria que apoyaba la enseñanza de otras asignaturas, o que formaba parte de las celebraciones escolares, pero no es hasta en el programa del 2008, el programa escolar del 2008, que se introduce como un área diferenciada. Está el área de conocimiento artístico, que se incorporan disciplinas con carácter curricular y que queda conformada por artes visuales, música, teatro, expresión corporal, literatura, que se incorporan al currículo escolar y que se especifican en ese programa objetivos de aprendizaje, propósitos de enseñanza, contenidos para cada disciplina. Entonces la enseñanza del arte se convierte así en un fin en sí mismo para la escuela pública uruguaya. Y acá siempre conviene aguzar la mirada, porque se corre siempre el riesgo de escolarizar las artes, ¿no? De estandarizar una forma de enseñarlas, y para que las artes quepan en el aula, ¿no? Bueno, para que esto quepa en el aula hay que darle un formato y estandarizar ese formato. Entonces, si bien podemos ver como buen auspicio aquel programa escolar del 2008, siempre hay que tener una mirada vigilante ante esas preocupaciones, ante esas cosas que pueden suceder con las artes en la escuela. Sin embargo, a pesar de todas las ausencias que tiene ese programa, de las distancias, de los diferentes posicionamientos que podamos asumir frente a él, de las diferencias y de las cosas que hay que revisar, porque queda mucho para ver, lo interesante es que ese programa se plantea el arte como un derecho de niñas y niños, y que debe favorecerse su acceso a experiencias de creación y de apreciación crítica, como co-creadores de cultura. Y eso me parece fundamental a destacar en esa propuesta, en ese plan, que no había sido visto en planes anteriores y que da un lugar importante a las artes en la escuela. Sobre todo porque para muchas niñas y niños no hay otra posibilidad de acceso. Es el acceso desde lo escolar lo que les va a permitir una aproximación al mundo de las artes. No hay otra posibilidad. Es lo que dé la escuela. Y en el año 2015, en un proceso liderado por la entonces Inspectora Nacional de Educación Musical, antes la inspección era la Inspección Nacional de Educación Musical, se fue convirtiendo en este proceso que inicia en el 2015 en la Inspección Nacional de Educación Artística. Y eso supone la incorporación de otras disciplinas, pero también algo que me parece fundamental, que genera una grieta, digamos, me parece que es una grieta interesante para pensar estas cosas que pueden pasar con las instituciones y las aperturas que se pueden generar, es que ingresan como docentes de las escuelas públicas personas que no estaban formadas ni por el instituto normal, ni por los institutos de formación docente, sino que son personas que tienen formaciones en disciplinas artísticas. No son ya maestras y maestros, sino que empiezan a ingresar a las escuelas públicas uruguayas personas que estudiaron una carrera en educación superior vinculada a las artes, a la danza, a la literatura, a la música, que la música ya existía, porque la Inspección de Educación Musical lo que tenía eran escuelas de música paralelas a las escuelas
de tiempo completo, tiempo extendido y escuelas comunes que tenían unos programas de formación en ejecución de instrumentos. Pero también cambia esta mirada sobre la enseñanza de la música con estas nuevas incorporaciones y con estas nuevas formas de pensar la educación artística. Entonces, en este cambio se genera esta posibilidad de apertura de la escuela que introduce, digamos, en su plantilla docente a gente que no había pasado por institutos normales y que tenía otra formación. Que eso me parece como un cambio interesante a pensar y a tener en cuenta, ¿no? En esto de las instituciones monolíticas y qué aperturas se pueden empezar a generar. Que llevan tiempo, claramente. No podemos pensar hoy que el estatuto del arte en la escuela pública es el mismo que el estatuto de la matemática o de la lengua, pero sí hay una posibilidad de apertura que se está generando y que tiene que ver con fortalecer esos espacios, ¿no? Bueno, mantener y sostener esas conquistas. Entonces eso es como interesante tenerlo en cuenta. Esto supuso para mí una pequeña revolución, si se me permite el oxímoron, porque en realidad introdujo estos cambios y propicia otros cambios. Aunque acá podemos poner como un paréntesis o un signo de exclamación y digamos frente, saben que este año cambió el gobierno nacional en Uruguay y eso va a implicar algunos cambios en relación a las direcciones en los entes educativos, en el presupuesto nacional asignado a la educación, y esas cosas van a traer como aparejadas quizá cambios. Entonces estamos expectantes ante lo que eso suponga para la educación pública en general y en primaria, la educación pública en primaria en particular. En relación a este ingreso de nuevos docentes a la plantilla, un colectivo detectó un área de vacancia que era, y que le generaba cierta preocupación, que era su propia formación en educación. Como este colectivo docente que ingresa a la educación pública reconoce que tiene formación artística, pero que no tiene formación didáctica ni pedagógica para construir sus prácticas cotidianas. Y entonces se elabora a partir de este colectivo de trabajo un documento, un borrador de trabajo, en relación a la conformación de un posible sistema nacional de educación artística. Que esto está, digamos, prendido con alfileres, es algo que recién empieza y que se está discutiendo y que tiene que ver con la posibilidad de convenios interinstitucionales para generar la formación en educación, la formación pedagógico-didáctica de esta serie de docentes que ya están en su práctica profesional. Entonces, la propuesta es cómo desde la Universidad de la República, desde el Consejo de Formación en Educación, se pueden generar espacios de formación, se pueden generar la carrera en educación artística a nivel público. Lo importante es esto, que sea a nivel público, porque hoy existen formaciones privadas en talleres, pero lo que importa es poder darle un carácter público a la formación y que esas personas puedan, digamos, algunos ya están ejerciendo la tarea docente, pero que otros que se incorporen en futuros concursos a la plantilla docente puedan tener esa formación que hoy no poseen. Entonces, a partir de esto aparecen también algunos posicionamientos políticos en relación a la educación artística, como espacio para la transformación social, desde una perspectiva latinoamericana. Todas estas cosas empiezan a aparecer como preocupaciones de este grupo de docentes y empiezan a hacer carne. En realidad la Inspección Nacional de Educación Artística hoy en día tiene algunos dispositivos por los que desarrolla la enseñanza de las diferentes disciplinas, y son dispositivos heterogéneos, son las escuelas de educación artística, que son las antiguas escuelas de música que se transformaron en escuelas de educación artística, que funcionan a contraturno. Tenemos que pensar que igual esto no está universalizado. Hay docentes hoy en día en la plantilla de la inspección, son 700 docentes aproximadamente en las diferentes disciplinas que ocupan cargos en las escuelas, ya en las escuelas de educación artística, ya en escuelas, en los diferentes formatos que tiene educación primaria, de tiempo completo, escuelas comunes, rurales, de tiempo extendido, y desarrollan sus actividades allí. Falta mucho tiempo todavía para pensar, bueno, esto se universalizó y en todas las escuelas hay docentes de educación artística. En realidad no hay en todas las escuelas, y todas las escuelas no tienen todas las disciplinas. Entonces hay como mucho tiempo de trabajo todavía y mucho tiempo para pensarnos esto que empezó en el 2015.
y que tiene que ver con estar atentas y estar atentos a los desarrollos y amplificar las posibilidades en el territorio. Entonces acá me parece que hay como un terreno fértil para revisar las implicancias que esto tiene en relación a estructuras institucionales, a lo dicho, a lo ignorado, a lo que tiene lugar en la formación artística, a lo que no, a lo que se le da lugar, a lo que se visibiliza y a lo que no. La posibilidad de establecer relaciones entre el interior del país y la capital, y de sostener espacios y experiencias exitosas, no exitosas porque tienen un lindo final o uno puede pensar como, sino por lo que proveen en términos de posibilidades de crecimiento para los que están implicados en ellas. En ese sentido todavía hay mucho por hacer y por pensar y por pensarnos los que estamos trabajando en esto en este momento en Uruguay. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos a grabar para las próximas sesiones, prometemos grabar aplausos, entonces cuando las personas terminan, pasamos el audio de los aplausos. Les agradezco por el respeto de los tiempos y de los horarios, de manera que podamos tener algunos comentarios, naturalmente, y opiniones a medida que van llegando algunas consultas por el chat y por el sistema de preguntas. Tenemos ahora 116 participantes, lo cual realmente nos deja llenos de satisfacción por el desarrollo de este primer ciclo de seminarios en Latinoamérica. Quería saludar a algunos amigos y amigas que he ido identificando, a Norberto Fandos, que especialmente un amigo y colega de Paraguay y de Argentina, porque ha repartido y reparte su tiempo y su vida por la educación artística entre ambos países, a Mónica Cabrera, a nuestra querida Alicia Martins, a Clicia Coelho, a Lucia Pimentel, Tatiana Fernández, Teresa Esa, en fin, un montón de personas, amigas y amigos. Y alguna de las preguntas que quería transmitir tiene que ver con lo que ustedes están viendo también en el chat y hace llegar Miriam y otros colegas, Silvia. Para las colegas de Chile, para Sergio, un poco que expliquen cuál es el sistema de admisión para las prácticas que Nancy muy bien nos describía y nos contaba. Si nos podía justamente describir un poquito cuál es el sistema de admisión para las prácticas y a su vez cómo es el sistema de formación en Chile, digamos, que un poco lo que sucede en Uruguay con la intervención de Valeria lo pudimos ver, especialmente en la enseñanza primaria, pero es interesante también lo que planteaba Nancy y los demás colegas, la relación entre, digamos, en el sistema de formación en Chile, la relación entre las universidades, las instituciones de formación y los practicantes y las practicantes, y los maestros y maestras de escuelas, ¿no? Ya sea unidocentes como las que trabaja Sergio o escuelas urbanas, digamos, con niños y niñas en grupos más masivos, como relataban Nancy, Marcela y Andrés. Así que, si quieres, Nancy, empezar, por favor. Sí, en las escuelas no tenemos un sistema de admisión. Confiamos en el criterio de las personas encargadas de la práctica en la universidad, que ya nos conocen, ¿cierto? Y que saben cómo trabajamos con los alumnos en práctica que ellos nos presentan. Ahora, en general, con las universidades que nos ha tocado trabajar, son bastante exigentes con los alumnos en práctica. Les exigen asistencia completa, si no van a la clase, ¿cierto? Tienen que presentar un certificado médico, y por lo general ya son estudiantes de 4º o 5º año.
Entonces tienen una mayor experiencia en otras observaciones y otras prácticas previas. Hace algunos años ya en Chile los estudiantes de pedagogía en arte están yendo a observar clases a colegios desde primero o segundo año de la universidad. Por lo tanto, ya no es que el último año estén sabiendo cómo va a ser su trabajo, sino que ya lo saben desde antes, desde primero o segundo año están yendo a las escuelas a observar. Ahora, como escuela no tenemos admisión, pero las universidades sí tienen ciertos requisitos. En Chile se trabaja con con una prueba de selección universitaria, se exige un puntaje mínimo. Hoy en día hay becas para los estudiantes que saquen un buen puntaje y que quieran entrar a pedagogía. Hay una beca para las carreras completas. Y con eso se promueve el fortalecimiento de la pedagogía en Chile. Ha sido lento, me parece a mí, como la mejora, pero desde distintos campos se está tratando de promover el mejoramiento de la calidad docente, tanto desde pruebas que les hacen a los profesores en ejercicio, ¿cierto? Hay una prueba para los estudiantes de pedagogía al inicio de su carrera y al término de su carrera, para saber en qué nivel están dentro de los estándares nacionales que tenemos para tanto disciplinares como pedagógicos para las diferentes carreras de pedagogía. Y en ese sentido hay un montón de políticas públicas que se están implementando para poder mejorar la carrera docente. No sé si respondí. Sí, muchas gracias. Hay una pregunta, dice para Valeria y para Fernando, se la voy a pasar a Valeria, que es quien le corresponde por estar en el panel, que dice, ¿existe al día de hoy un acercamiento en cuanto a formación de arte entre Bellas Artes de la universidad y la Administración Nacional de Educación Pública, de quien depende el resto de los subsistemas, digamos, tanto de primaria como secundaria, como formación de profesores? Pregunta Gerardo si existe ese acercamiento No. y decir así cómo es esa relación o si hay proyectado algo en el futuro. Gracias. En realidad ya puedo aprovechar para contestar como tres de un solo no. Lo que hay es ese documento borrador en donde es una declaración de intención o de deseo de una serie de docentes que están trabajando sobre esa posibilidad, como bueno, pensemos en una formación oficial que hoy no existe, no hay una formación en educación artística oficial, por eso lo planteaba hoy, como esa preocupación de una formación pública y de carácter oficial para profesores de educación artística en enseñanza primaria. Eso no existe hoy. Beatriz hacía esa aclaración, pero de hecho había sido hecha durante la presentación, por eso retomo estas dos cuestiones que plantea Beatriz. Sí, en relación a las escuelas de música, yo lo estaba pensando sobre todo en función de las nuevas incorporaciones a las disciplinas de educación artística que entran a partir del programa 2008 y que luego en el 2015 se incorpora danza, que no estaba prevista en el programa escolar. Y estoy pensando en ese cambio. Estoy tomando generalidad, sí, música, y si bien todas están, digamos, las otras subdisciplinas que aparecen ahí están pensadas en relación a la formación en música y en lo que termina es en esa ejecución de instrumento. Y en realidad cuando me preguntaban eso, otra de las preguntas que era en relación a la formación, y no, por eso, no hay formación para profesores de educación artística. No existe esa formación. En general, los docentes que concursan e ingresan a educación artística provienen de formaciones como la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, el Instituto de Escuela Nacional de Bellas Artes, la Escuela Universitaria de Música o el profesorado de música, pero eso es para formación de docentes que trabajarán con adolescentes en enseñanza media. Entonces no hay una aproximación para el trabajo con estudiantes
en edad escolar. Eso no existe en el Uruguay. Y esa es el área de vacancia que encontraban todos estos docentes que habían ingresado a la educación pública, que no tenían esa formación en relación a eso. Gracias, Valeria. Ya respondí todo. Sí, creo que sí, muy bien. Una pregunta de Cristiani para Sergio. Dice, buenas noches, ¿cuáles son los apoyos y las acciones de soporte y auxilio del Gobierno de Chile para realizar junto a las maestras de Chiloé actualmente? Va dirigida a Sergio, naturalmente, que contó su experiencia allí, ¿no? Si hay algún soporte, hay algún auxilio, hay algún apoyo del Gobierno de Chile o quizás del gobierno local, digamos, ¿no? Provincial, en fin, del sur. No, no hay ningún tipo de apoyo especial más que el contacto que tiene la autoridad comunal con sus maestras, en el caso de Curacao de Vélez, lo que decía la presentación, que son las guías de aprendizaje para los contenidos que deben pasar acorde al currículo. No sé, Nancy, si es que desde tu experiencia en Santiago o en otras partes, sabes si es que hay apoyos más específicos, pero por lo menos en la isla no hay. No, ¿verdad? No. Es que es bien estandarizado, como decía Nancy también. Sí, es bien estandarizado todo. Claro, hay tramos donde los profesores de público, ¿cierto? Pueden acceder según una prueba y eso les va subiendo sus niveles y eso significa ciertos bonos o mejoras en su salario. Pero, hay instituciones que siempre están capacitando, a veces online o no, de manera gratuita. Hay capacitaciones también para los profesores, por ejemplo, ahora en tercero y cuarto medio, que son los dos últimos niveles de enseñanza media, se realizaron nuevas bases curriculares y hubo capacitaciones gratuitas para docentes, pero fue a un número muy insuficiente de profesores. Entonces, sí, no ha habido un apoyo más en ese sentido. Yo quisiera aprovechar, Fernando, de mencionar, ya que está Beatriz y Pablo Rojas, Beatriz González y Pablo Rojas del ministerio que están a cargo de educación artística, que hay un programa que es una política nacional que se llama Acciona y que es el trabajo de artistas en las escuelas. Afortunadamente, en la región de los lagos donde yo me encuentro, ese programa sí se va a implementar. Entonces, ha habido un contacto y permanente ahora también con los artistas a través de la Secretaría Regional Ministerial y del área de educación artística para mantener ese programa. Y yo creo que eso es una voluntad estatal interesante de rescatar, que aprovecho de saludar a Beatriz y Pablo. Porque Dale tú, Andrea. Andrea le va a contar de qué acciona. Dale, no, querida cuéntales Andrea. tú, porque no es que lo que yo digo, porque no todos conocen el programa. Dale tú. Ya, pero habla tú. No, dale tú nomás. No te quería interrumpir. No, el programa Acciona es un programa muy interesante de educación artística, donde artistas locales trabajan en distintas escuelas y en el caso de la región de los lagos hay cerca de 40 talleres que se van a implementar este segundo semestre. Es bueno también en esta crisis porque le va a generar una empleabilidad a los artistas, pero también va a suponer un trabajo ahora remoto, pero que se proyecta de manera presencial en algún minuto para reencontrarse con las escuelas. Es un proceso además que ya en el caso de la región de los lagos trabajan hace un par de años ya en esta línea. Nancy. Perdón, adelante Nancy, por favor. Sí, Acciona no lo conozco tanto, ¿cierto? Pero también tenemos, bueno, la Semana de la Educación Artística, en la que también se invita a artistas a que se inscriban, ¿cierto? Para poder transmitir su trabajo en diferentes escuelas, y las escuelas también se inscriben. Se realizan seminarios, se invitan a diferentes tipos de artistas y charlas también, ¿cierto? Pero claro, ahora en pandemia y la verdad desde el estallido social no
no han seguido mucho nuestros programas. Hay algunos, han habido ciertos como programas que se han instalado, pero ahora están en el fondo, aparte del que dice Sergio, ¿cierto? Está todo un poco detenido. El programa Acciona, solo para dejar bien clara esa idea, tiene como propósito aumentar la participación activa de los estudiantes en procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la cultura y las artes, y así también fortalecer capacidades socioafectivas, desarrollar la creatividad, y también valorar el patrimonio cultural local, que era algo también que había abordado yo en mi presentación. Nace el 2011 y es sucesor del programa Ocupa, que es un programa de iniciativa creada el año 2007 a partir de las demandas planteadas por los y las estudiantes, quienes exigían una mejor educación secundaria para el país. Y luego la acción entonces se transforma en un programa pionero en el fomento de la educación artística, en la educación pública chilena, modelo que ha servido entonces como referencia del programa de educación artística en la jornada escolar completa, que impulsa el Ministerio de Educación desde el 2015. Ahí está toda la información completa de ese programa Acciona, que es muy interesante. Tenemos una pregunta que yo creo que es para todo el panel, incluso para Miriam y para Mario, si quieren participar, porque la hace Alice Martins, de la UFG, la Universidad Federal de Goiás. Y Alice dice, como profesora que actúa en la formación de profesores de artes para la educación básica, experimento el dilema relativo al estrecho espacio que existe para la actuación de los profesores y las profesoras en las escuelas regulares. En su mayoría, se acaba actuando en instituciones de educación no formal, centros culturales, escuelas de arte o museos. ¿Cómo ustedes ven esta cuestión y qué sucede en otros contextos latinoamericanos? Aquí tenemos, bueno, de Brasil, Chile, Uruguay, Perú. Quizás también Miriam y Mario en esto pueden dar una opinión y contarnos un poquito esa relación que a veces pasa aquí también por algo que se introdujo en una pregunta anterior y que mencionaba Valeria, digamos, en la medida en que la Universidad de la República, especialmente en Uruguay, no forma, digamos, profesores de arte para enseñanza secundaria o para enseñanza primaria, también es cierto que si bien muchos graduados de Bellas Artes, en nuestro caso, terminan trabajando dentro del sistema educativo, pero fuera de la estructura curricular, en general con actividades de apoyo, también es cierto que muchos otros terminan trabajando en actividades vinculadas a la educación artística, en iniciativas personales o talleres particulares, cooperativos, en fin, de distintas características, o en centros culturales, o en fin. Entonces, quizás sería interesante para contestar un poquito a Alice y encuadrar esta situación, qué es lo que acontece, lo que sucede en otros contextos. Sergio, que veo que... Perdón, se me fue la conexión, en el archipiélago está fatal, disculpa. Bien. Era, ¿qué sucede con las personas que se forman como profesores de arte y profesoras de arte, en la medida en que a veces en algunos contextos latinoamericanos su posibilidad de trabajo a nivel de las escuelas formales, regulares, no es tan amplia y esas personas terminan trabajando en centros culturales, en ONGs, en museos, en talleres particulares, en fin? ¿Qué sucede en otros contextos, ¿no? Sí. Aprovecho de saludar al profesor José Mela, al doctor José Mela, a la doctora Daniela Cobos. Ellos además están impulsando desde la Universidad de Chile, Católica, en el caso de Daniela, y la nueva Universidad Estatal, la Universidad de O'Higgins, programas en educación artística, y esperamos hacer viva, ¿no? Una alianza para ofrecer un diplomado en educación artística gratuito aquí en la región de los lagos el próximo año. El escenario es muy variado, hay desde los espacios
culturales a través de las áreas de educación para el desempeño de mediadores en arte, pero lo cierto es que desde las universidades, por ejemplo, en el caso de la Universidad de los Lagos, donde soy el subdirector de Arte, Cultura y Patrimonio, hay un fuerte trabajo acá en las pedagogías. Tenemos pedagogía en arte con mención en artes visuales y mención en música, y lo que decía Nancy respecto de las prácticas es lo mismo, está estandarizado también de la misma manera acá en la Universidad de los Lagos. Yo siento que siempre yo he hablado desde la universidad pública y estatal, desde ahí hemos hecho este trabajo en el cual tú, Fernando, has venido a las escuelas, al igual que Nana y distintas personas que están hoy día en este seminario, pero yo creo que el gran desafío es profesionalizar también la educación artística y poder proponer planes y programas de posgrado en esa área y en esa especialización. Hay algunos guiños que se han hecho en algunos diplomados en gestión cultural y en mediación, pero no es suficiente. Quisiera aprovechar lo que está Andrea, Nancy y Marcela, si quieren responder. O sea, por lo menos nosotros igual tuvimos un cambio también en el país, porque primero la formación era como que uno estudiaba artes, ¿cierto? Y después tenía, por lo menos en la Universidad Católica, la opción era ser artista, ser estético, esteta, por decirlo así, o ser profesor de arte. Entonces, habían esos caminos que se tomaban al segundo año de arte. Entonces, hubo un cambio. Y hoy en día, en el fondo, tienen que venir de especialidades similares, que puede ser arte, también puede ser diseño. No sé si Nancy me puede corregir también qué otra más puede ser, tú que recibes los formadores. Y se hace un año, o sea, un año solamente de formación. Y este año de formación lo están dando distintas universidades. Entonces, en el caso de la salida de profesores de arte, igual hay un cambio importante porque antes éramos pocos los que éramos profesores de arte, que sacábamos esa opción además, digamos, de artista. Y hoy en día es mucho, entonces de repente la escuela de pedagogía, por lo menos de la católica, no sé, de repente eran 70, de los cuales 50 venían de carreras de arte. Entonces ahora el tema laboral para ser profesor de arte yo creo que está un poco difícil, en escuela, por decirlo así. No sé, Nancy, si quieres aclarar un poquito más. Sí, se cruzan varias cosas en Chile, ¿cierto? Hasta hace algún tiempo un artista podía hacer clases en una escuela, tal como comentaba Valeria, en Uruguay, y había que hacer una habilitación, como un papeleo, ¿cierto?, con el Ministerio de Educación para que ese artista pudiera hacer clases. Hoy en día ya no se puede. Toda persona que hace clases en un colegio, en una escuela, tiene que tener el certificado de que es pedagogo, de que es un profesor de arte, de ciencias, de lo que sea. Hoy en día en Chile ya es muy difícil que una persona que no tenga la pedagogía pueda entrar a hacer clases a una escuela o a un colegio. Por otro lado, la formación de profesores de artes visuales, hay algunas universidades que dan la carrera completa, que es profesor de artes visuales con mención en básica y con mención en enseñanza media. Y los estudiantes están los 4 o 5 años, ¿cierto?, con asignaturas que tienen que ver con la enseñanza de la disciplina, de las artes, y con la enseñanza de la pedagogía. Y ellos salen como profesores de arte. Y también está lo que decía Andrea, que es para profesores, para artistas, diseñadores o arquitectos que pueden entrar a los programas de formación pedagógica. Estos programas duran un año y medio, dependiendo de la universidad, y una persona que ya tiene su licenciatura en estas 3 carreras puede acceder en este tiempo solamente a las asignaturas de pedagogía, ¿cierto? Y sacar su título como profesor de arte. Y finalmente, también están las carreras de enseñanza básica, de pedagogía en enseñanza básica y en párvulos, donde sí tienen la asignatura, el ramo de artes visuales, ¿cierto? Como también el de música. Ahora, hay un estudio de la Universidad Alberto Hurtado que salió hace algunos años, que se hizo de las carreras de enseñanza básica, y que en síntesis determina que
a lo largo del tiempo se ha ido achicando, ¿cierto? Y minimizando el tiempo que se le da a la enseñanza de las artes en un profesor o profesora de enseñanza básica, de enseñanza primaria. Por lo tanto, se está generando un nuevo profesor o profesora que solamente es experto en las 4 áreas más antes, como lenguaje, ¿cierto? Matemáticas, ciencia, etc. Y este profesor está careciendo del conocimiento en las artes en general también. Este estudio era específico de artes visuales. Entonces, más que problemas para el campo laboral, el problema también es quiénes están en ese campo laboral, porque en Chile es obligación por currículum, ¿cierto?, tener 3 horas de artes, entendiendo música o artes visuales. Y generalmente la mayoría de las escuelas optan por tener 2 horas de arte, desde primero básico hasta octavo por lo menos. Entonces, ¿quiénes están al interior de esas escuelas ejerciendo esta profesión? Y ahí hay otro estudio también importante que se hizo en la ciudad de Santiago, donde, claro, es bien deprimente, por así decirlo, ¿cierto? Pero ya lleva como unos 10 años, yo creo que se ha profesionalizado un poco, que estipula, ¿cierto?, que mientras sean cursos más pequeños, esos cursos más pequeños, menos expertise tiene el profesor que enseña artes. Y muchas veces puede ser un profesor de otra asignatura o puede ser un profesor generalista. Me imagino que Sergio vivencia eso también con la falta de profesores en regiones, ¿cierto? Y sobre todo de falta de profesores especialistas a los que se les da realmente la importancia de su asignatura o del desarrollo de artes visuales. Me parece que en ese sentido sí, todas estas instancias permiten y promueven que nuestra especialidad y la enseñanza de las artes se profesionalice y se instale como un área relevante dentro de la formación de nuestras niñas y niños. Me gusta, Fernando, la pregunta que hace Diego González, y dice, ¿por qué cuando hablan de artes no consideran las artes escénicas como el teatro? Solo lo refieren a artes visuales o música. La culpa la tiene Fernando Miranda, siempre. No. Aquí se han mencionado también otras. Lo que pasa es que a veces, como está armado en el currículum, por lo menos a nivel nacional, a veces todo lo escénico o lo corporal se confunde entre el teatro, la expresión corporal, la danza, distintas expresiones de lo escénico. Y habitualmente también la definición de educación artística se asume como de las artes visuales, ni siquiera muchas veces como de la música. Me pasó, querido Fernando, a propósito de lo que pregunta Diego, y ahí inmediatamente Verónica García Huidobro como gran arte educadora desde el teatro, ¿no?, con un tremendo aporte desde la Universidad Católica de Chile. Pero me acuerdo de una experiencia, aquí justamente, Diego, yo estoy en el archipiélago de Chiloé, en la comuna de Ancud, pero en una localidad que se llama Punta Chilén, y al lado está Manao. Estoy en mi casa ahora. Y en la escuela de Manao hicimos un ciclo de 1 año y medio, un trabajo en la escuela de 1 año y medio, de rescate de las experiencias biográficas de la comunidad estudiantil, porque veíamos que las y los estudiantes del archipiélago miraban el continente con las ganas de emigrar, y no observaban su entorno inmediato. Junto al actor y dramaturgo Tomás Enríquez, hicimos un trabajo de 1 año y medio y generamos una bitácora de la experiencia, donde desde la teatralidad, dirigido por Tomás, y con recursos educativos desde el teatro, pudimos generar una conexión de los estudiantes con su entorno, y ahí salió, por ejemplo, la naturaleza, el campo, como parte de su patrimonio cultural inmaterial, su paisaje cultural. Entonces, eso es la experiencia desde el teatro, y aquí en la Universidad de los Lagos
me lo hicieron ver también de por qué no hablábamos y abordábamos la música. Así que esa es una inquietud que existe, y bueno, y el compromiso que tenemos para noviembre, con motivo de la Semana de la Educación Artística, es hacer un encuentro donde incluyamos música. Así que vamos a trabajar para esto. Eso quería, Fernando, contarle a Diego, y agradecer también a Nancy por el aporte y el contexto que da, que es muy, muy pertinente. Gracias. Y yo comentarle a Diego también que incluso en la Inspección Nacional de Educación Artística hay un equipo que asesora técnicamente a la inspección, que lo conformamos personas que venimos de distintas disciplinas. Hay alguien que participa por arte, por arte escénico, hay alguien que participa por danza, hay alguien que participa por música, y yo que participo por artes visuales, que es mi formación de grado y posgrado. Pero también en la Inspección de Educación Artística, así como están las disciplinas, cuenta con un equipo de asesoramiento en esas disciplinas. Quería, Fernando, antes de terminar, que hay una línea de trabajo instalada en las universidades que se llama Artes Integradas, y que es el trabajo con las pedagogías, en el caso de la Universidad de Chile, y en el caso de la Universidad de los Lagos, en el que distintas disciplinas se juntan en estas artes integradas para trabajar con quienes van a ser las maestras o los profesores en un futuro, y la primera generación fue el 2009 en la Universidad, 19 digo, la Universidad de Chile. Eso quería mencionar también como una experiencia de las artes integradas insertas en el currículum de las universidades. Tenemos otras dos preguntas, que una me parece muy interesante para Nancy, fundamentalmente, pero también para el resto. ¿Cuáles son las estrategias de vinculación en la formación en el espacio de práctica, especialmente en este contexto de pandemia y de virtualidad? Digamos, ¿cuál es el nexo digamos, con esos practicantes o esas practicantes? ¿Cómo se asume? En fin. Y luego, en general, una pregunta muy abierta y para todos y todas, y creo que se va a seguir discutiendo en las próximas sesiones de este seminario, es ¿cuáles creen ustedes que son las competencias artísticas y pedagógicas para un docente o una docente de educación artística, especialmente en la complejidad de la sociedad actual? Y las relaciono porque también las tecnologías, la virtualidad, el uso de nuevas herramientas, etcétera, en lo específico tienen que ver con resolver la situación de la práctica y de las practicantes y los practicantes, pero en lo general también seguramente agrega necesidades de competencias, de habilidades, de formación, de conceptos, etcétera, de capacidades, para que las profesoras y los profesores de arte en esta complejidad cultural en la que vivimos deban tener, digamos, un desarrollo profesional particular y específico, ¿no? Sí, quiero agregar algo al comentario anterior de por qué no se incluye las artes escénicas, y por lo menos en Chile no están incorporadas en el currículum. Es terrible, porque la danza y el teatro son demasiado importantes para la cultura, pero no están como asignaturas obligatorias. Sin embargo, se incluyen ahora de manera diferenciada en los dos últimos años de formación, en tercero y cuarto medio, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿ya? Así que por eso, lamentablemente, generalmente hablamos de arte y de música. Con respecto a cómo se vinculan los estudiantes en formación en este contexto, primero hay que decir, me imagino que en Latinoamérica también ha pasado y que se devela una desigualdad enorme, ¿cierto? En los contextos escolares, donde hay muchos estudiantes sin conexión a Internet, muchos estudiantes que se quedaron sin escuela y de verdad no han tenido algún vínculo o relación efectiva. Sí, y hay estudiantes, sobre todo en el sector privado, en Chile, que tiene conexión y que en el fondo casi fue como que no pasó nada. O sea, los 3 días estaban todos conectados, las plataformas listas, los horarios armados, ¿cierto? Y seguimos aquí trabajando.
Entonces, también pasó lo mismo con algunas universidades. Algunas decidieron el primer semestre, no sabiendo por supuesto lo que iba a pasar, suspender las prácticas. Y otras comenzaron con las prácticas inmediatamente. Y otras se están ya ahora el segundo semestre, para nosotros es desde agosto en adelante, ¿cierto? Ya están solicitando tener alumnos de práctica en las escuelas. He visto es que se ha privilegiado las escuelas que tienen algún tipo de acción vía internet, Zoom, Meet, ¿cierto? Con los estudiantes. En mi caso, ha sido tal como estamos en esta plataforma. La estudiante en práctica se le asigna un correo electrónico institucional, puede acceder a la plataforma de Classroom, que es con la que trabajamos, participa de las clases y, por supuesto, también participa de reuniones con el equipo de profesoras, participa, ¿cierto?, de otras actividades que tengamos que realizar, y también va apoyando en todo lo que es la gestión de la clase, que ya no es un taller de grabado, por supuesto, la Mar se me hace así. La gestión de clase en esta modalidad implica aceptar a los alumnos, decirles que prendan la cámara, ver quién entró y quién salió, responder las preguntas por el chat, ¿cierto? Cuando tenemos un montón de pantallitas chiquititas, ir viendo quién está levantando la mano, quién quiere mostrar su trabajo. Entonces esa ha pasado a ser la gestión de aula en esta modalidad. Y también, por supuesto, en todo lo que implica el apoyo con más que nuevas tecnologías, con nuevas herramientas, ¿cierto? O aplicaciones que nos pueden servir para generar una clase más dinámica, más atractiva, y donde se pueda recoger de manera visible los conocimientos previos de los estudiantes, los trabajos que están haciendo, ¿cierto? Nos ayudan también con videos para poder explicar los procesos creativos en los cuales estamos formando. Así que ha sido de verdad una experiencia, tanto para ellas como para nosotros, y ha podido funcionar en la medida en que la escuela pueda funcionar a través de lo digital. Nancy tocó un tema importante. Yo lo había dicho cuando les contaba que Sara Soto repartía las fichas, ¿no? Las guías de papel, porque no tienen acceso a Internet. Entonces, es una realidad. Siento que esta pandemia ha venido también a develar distintas fragilidades en distintos sistemas y es... Y es para no creerlo de alguna forma, ¿no? Pero es una realidad, y es una realidad muy cotidiana aquí en el archipiélago, por ejemplo. Yo no me imagino, Fernando, también respondiendo a tu pregunta, y lo hablaba con Daniela Cobos la semana pasada, respecto de cómo la tecnología viene también a ponerse al servicio de distintos procesos. Yo creo que eso llegó para quedarse, ¿no? Y cómo muchas formas y espacios ahora se van a virtualizar. Pero la escuela es un lugar de relaciones, como decía Nancy, y la escuela es necesaria como lugar de relaciones. Y el rol de la maestra, el rol del maestro, no siempre es solamente educar, sino que, como les decía, es contener también. Y en el caso de Sara Soto, como es unidocente, ha habido una voluntad y un entendimiento de ella y de la comunidad de su isla de poder abrirse a las distintas experiencias culturales y experiencias artísticas, porque ese grupo de maestras también entiende que es importante para el desarrollo de los y les niñas el poder contar con artistas en sus escuelas. Entonces, cuando tú preguntabas sobre cómo es la formación y qué pasa con el estudiante y qué pasa con el profesor y con el artista, lo que hemos podido ver cuando trabajamos con las escuelas es esa relación del artista, y que es lo que hace también el Acciona, este proyecto Acciona, que es que trabaja en la escuela, y el ver cómo el artista trabaja en la escuela y cómo genera desde ese lugar un espacio también de relaciones desde el arte, es muy potente y es muy importante. Y sin duda las artes escénicas
son un gran canal movilizador para poder generar expresión. Así que así es. Sí, a mí me interesaba esta cuestión de tener que usar las tecnologías y como dar cuenta también de las asimetrías dentro de la institución escolar, incluso entre diferentes docentes. En realidad ahora volvieron, están en las escuelas, están yendo a las escuelas, pero en el principio, cuando solo era el uso de la tecnología a través en este caso, del Plan Ceibal y de la plataforma CREA, y de las Ceibalitas, los docentes de educación artística no tienen máquinas dadas por Ceibal. Y yo veía algunos comentarios en el chat en relación a Ceibal y decía, bueno, tratemos de no equiparar Consejo de Educación Inicial y Primaria y Ceibal. O sea, podamos hacer esa separación, porque los docentes de educación artística no reciben máquinas, por lo tanto no tuvieron cómo trabajar más que mandándole algo de repente a la maestra para que ella lo subiera a su propia plataforma de CREA. Tampoco tenían plataformas de CREA propias porque no tienen grupos asignados. O sea, ahí hay como muchas cosas a revisar, pero que nos muestran las asimetrías dentro de la propia institución escolar en relación a las maestras y los maestros y los profesores de educación artística, que en este caso la tuvieron como más complicada en el periodo en el que no había, en que no era presencial y no estaban en las escuelas. También, Valeria, para un poco relacionar con esto, hay una pregunta de una colega de Guatemala, entiendo, acerca de si hay una formación específica para profesores y profesoras de educación artística para los niveles, digamos, de niños y niñas más pequeños, de 4, 5 años, 6 años, y algo que también nos preguntábamos con Mario, o Mario me acercaba, era si son suficientes los profesores y las profesoras para cubrir las vacantes o los lugares de trabajo, o si, como pasa en Perú, se cubren con profesoras y profesores de otras disciplinas o con otras formaciones. Sí, lo que sucede es que como no hay formación, no hay una formación específica en educación artística para la enseñanza, para la educación inicial y primaria, los docentes, muchas veces los docentes de educación artística egresan de la universidad o de formación terciaria, formación superior en las disciplinas artísticas. Como ya había planteado, no tienen formación pedagógica y didáctica. A veces los cargos los asumen maestros o maestras, algunos que tienen doble, acá alguien pone, Gerardo dice, no teníamos máquina y CREA no está al día, porque estoy leyendo, eso es cierto, no tienen ni máquina ni cuentas en CREA, obvio, porque no tienen grupos a cargo. Entonces, como ustedes no tienen el grupo a cargo, el grupo es del maestro, ustedes no tenían la posibilidad de tener su propio CREA con sus estudiantes, es como algo muy, muy loquísimo. Pero bueno, aparte, yo nunca dije esto, pero en realidad, digamos, los énfasis van cambiando, sobre todo, por ejemplo, en educación inicial y primaria, se abren los concursos, se abren los llamados, se abren las listas de aspiraciones para aquellos que quieran aspirar a un interinato en una escuela, pero no está universalizado, no hay cargos para todas las escuelas. Y no hay, digamos, todos los cargos en todas las escuelas. Cada escuela, las escuelas, bueno, de tiempo extendido son las que pueden llegar a tener más docentes de educación artística quizás, pero si no, suele haber un docente de educación artística por escuela que puede ser en cualquiera de las disciplinas, y que eso puede cambiar de un año a otro. A no ser que alguien sea efectivo en esa escuela, entonces esa disciplina se conserva en esa escuela y de repente una escuela tiene, a no ser que el docente pida el traslado durante varios años, teatro, por ejemplo. Pero funciona así, es un poco capaz que extraño explicarlo, requiere como de un tiempo explicar cómo funciona, pero sí, no es que haya vacantes, es que en realidad los cargos no cubren todas las escuelas. Algo que es importante que también me gustaría mencionar, querido Fernando, es que en Chile cerca del 70% de los profesores de básica, ¿no? De educación básica pública, hacen clases de arte y no tienen la mención.
hay una brecha cultural ahí que es muy importante, porque habla también de una educación artística para ricos y otra para pobres también, ¿no? Y en pagos es la mitad, entonces creo que eso es importante. Y un tema que no les mencioné antes, es que en Chile existen estándares de formación docente que además intentan mejorar la formación en todas las asignaturas, y en artes visuales ha sido un muy buen apoyo. Y para los futuros profesores deben rendir una evaluación al entrar y al salir de la carrera. Y eso ha sido un gran apoyo también en la toma de decisiones de las instituciones formadoras, porque fortalece la formación docente. Quería mencionarlo para dar un contexto también de cómo es el panorama aquí en Chile. Bien, estamos casi sobre la hora. Me gustaría aprovechar para algunas cuestiones finales. La colega Marta Valle propone hacer quizás como resultado de esta serie de encuentros una declaración conjunta de todos nosotros y todas nosotras, educadores y educadoras latinoamericanos. Aquí tenemos gente de El Salvador, de Guatemala, Perú, Brasil, Paraguay, bueno, Chile, Argentina, en fin, de Colombia, Uruguay, de muchos lados. Quizás pudiéramos ir, si los colegas y las colegas pueden ir, incluso por la misma vía de la casilla de mail por la que se comunicaron, y quieren ir enviando alguna idea que aporte a ese texto final, que lo podemos poner a consideración y acordar, digamos, en el último encuentro de Perú. Sería interesante y sería algo que con lo que todo este colectivo de decenas de personas que nos estamos juntando aquí podríamos contribuir, sin perjuicio de lo rico que se está comentando, trabajando, la profundidad de ustedes en el abordaje de los temas y la inteligencia y delicadeza de las preguntas e intervenciones que nos han ido llegando. Me parece que sería muy interesante. Voy a compartir pantalla simplemente para mostrar la próxima sesión, en este caso, que será en San Pablo, con la coordinación de la profesora Miriam, el día 28 de octubre a las 18 horas de Uruguay, Brasil y Chile, a las 16 horas de Perú y Colombia, y a las 15 horas, entiendo, de Guatemala. En esa ocasión, con la moderación de la profesora Miriam, tenemos varios invitados, varios convidados, que son María de los Ángeles González, muy conocida aquí en el Cono Sur, en el Río de la Plata especialmente, como Chiqui González, por su actuación en la provincia de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Beatriz Sandoval también, que nos ha acompañado y va a participar de la mesa de la Comisión de Educación por el Arte Guatemala. Roberta Puchetti, de la Federación de Arte Educadores de Brasil, y Manuela dos Anjos Rodríguez y Leda Guimarães, colegas de la Asociación Nacional de Pesquisadores en Artes Plásticas de Brasil. Ahí tienen en las dos versiones, en portugués y en español. Les recordamos entonces 28 de octubre a las 18 horas para los que estamos en Uruguay, en Brasil y ahora en Chile con el horario de verano, y 16 horas de Perú y de Colombia en este caso. Quería entonces algunos detalles. Van a poder usar el mismo link de ingreso, no es necesario volver a solicitar un nuevo link ni una nueva contraseña. Y si las personas, las colegas y los colegas que quieran incorporarse, lo podrán hacer
enviando un mail y los podemos ir incluyendo para la próxima sesión. Quería agradecer también, y ahora hago intervención a Gonzalo Vicci, que es un colega y amigo de muchas de ustedes y muchos de ustedes, integrante de nuestro grupo de investigación, docente en Bellas Artes aquí en la Universidad de la República, que junto con Manuel Gallardo y todo un equipo de gente de aquí de Bellas Artes de la Universidad de la República, han hecho también, colaborado junto con Miriam y con Mario durante varias semanas para poder llegar con esta primera sesión con éxito y con buena realización. Espero que todo haya salido bien. Hemos respetado increíblemente, como no sucede cuando hacemos encuentros presenciales o congresos presenciales, hemos respetado increíblemente el horario. Tenemos nuestro próximo encuentro anunciado. Quería agradecerles a todos y a todas por la atención, por la espera, por disimular cualquier dificultad o bueno, problema que haya surgido, y seguramente nos volvemos a encontrar el 28 de octubre, quizás con más gente que se haya entusiasmado, o que cada uno y cada una de nosotros podamos entusiasmar para el próximo encuentro. Y si alguien de los que están aquí quiere decir algo más, con mucho gusto. Solo querer, bueno, abrazar al querido Gonzalo, agradecer por este esfuerzo, porque somos una comunidad y eso significa que estamos en torno a una unidad común, y la educación artística desde el saber, quienes son especialistas en enseñanza y en el currículum, desde el hacer, quienes estamos en las escuelas intentando generar instancias y espacios, y desde el cariño también, ¿no? que muchos nos tenemos acá en este momento tan duro y tan difícil que nos está tocando vivir, más que nunca estar juntos. Así que muchas gracias a quienes nos han acompañado también desde Chile. Ya los hemos mencionado, ahí Beatriz estaba saludando, gracias por la compañía, y nada, abrazo a mis colegas ahí que veo en pantalla. Gracias, querido Fernando, por permitir ampliar Chiloé en este seminario, por permitir ampliar las islas. Gracias. Gracias a vos, y vamos a ir a Chiloé porque esto en algún momento va a terminar, créanme que va a terminar. Teníamos los pasajes comprados, perdona querido Mario, teníamos los pasajes comprados para que inauguráramos el año escolar rural, y el Exacto. nombre este año iba a ser la escuela como un lugar para soñar. Imagínate, ese era en marzo nos íbamos a juntar para trabajar en la escuela, para hacer la escuela un lugar para soñar. Imagínate el sueño que estamos viviendo. Lo dejo ahí, la pesadilla. La pesadilla. Bien, muchas gracias a las colegas, a Marcela, a Nancy, a Andrea, a Valeria, en fin, a todas y a todos los y todas las que han participado. Ha sido un gusto, y los esperamos y las esperamos el 28 de octubre. Ojalá salga todo tan bien como ha salido hoy. Iremos sistematizando el chat para ordenar un poco las intervenciones y las preguntas, y si ha quedado alguna pregunta sin responder, seguramente tendremos oportunidad de volver sobre los temas y volver sobre las preguntas que tengamos en las próximas sesiones para seguir trabajando estos asuntos. Así que de mi parte, muchísimas gracias, de parte también de la Universidad de la República, del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Que sea una buena oportunidad para poder extender estas redes en Latinoamérica. Claro que sí. Y tomaremos la invitación Se están acoplando, se ve que están cerca ustedes dos. Estamos todos hablando, parece.
Abrazo, abrazo. Sí. Aprovechémonos también de esta instancia que estamos todos los latinoamericanos acá para empezar a modelar quiénes somos también y empezar a escribirnos. Sería importante también como en esta lucha, porque igual el título de este webinar es la lucha de Latinoamérica, entonces yo creo que cada uno aquí tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Entonces, no sé, quizás de repente explicitarlo e invitar también a las personas que van a contribuir a través de los correos que te van a llegar, Fernando, que nos hablen de sus luchas y en esta lucha específica que nos ha cambiado la concepción educativa un poco, ¿no? También. Es así, es así. Y también editaremos un poco la grabación para darle un formato de video razonable y estaremos viendo la manera de ponerlo en línea para quienes quieran volver sobre alguna de las presentaciones y respuestas. Así que muchas gracias y estemos todos Vamos a lo de fuertes y Silverio. para encontrarnos el 28 de octubre. Nos vemos en lo de Silverio ahora, Gonzalo Fernández. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, que pasen muy bien. Gracias. Abrazos, chao. Chao, chao. Gracias, gracias.